Hola mis queridos estudiantes, en esta ocasión vamos a realizar la actividad 2 del taller 2 sobre estadística. Esta actividad habla sobre tablas de frecuencia. Recordemos que en la clase pasada o en el video pasado estuvimos hablando de población, de muestra, de variables. Pero entonces, ¿cómo organizo esos datos obtenidos, digamos, en una encuesta? Entonces, esta actividad habla acerca de eso. Pero antes de iniciar, hagamos un pequeño repaso de lo que son porcentajes. El porcentaje es una forma de referirse o de comprar una porción de algo tomando como base el 100. Entonces, para calcular cualquier porcentaje, y ahí voy a aprovechar los ejemplos que ya puse e hice aquí en el taller, digamos, hago lo siguiente. Supongamos el 80% de 200. Multiplico 200 por 80 y lo divido entre 100. Aquí lo que voy a hacer es cancelar estos dos ceros del 200 con los dos ceros del 100 y me queda 2 por 80 dividido 1. 2 por 80 me da 160 y 160 dividido 1 me da 160. Bien, ahora otro ejemplo. Por ejemplo, calcular el 15% de 120. ¿Qué hago aquí? Acá puedo cancelar este 0 con el 0 de abajo del 100. Me queda 12 por 15 dividido 10. Pero como ustedes ya lo vieron en clases pasadas, podemos también hacer primero la adición o primero la multiplicación. Entonces en este caso voy a simplificar el 12 con el 10. Le saco al 12 la mitad, me da 6. Le saco al 10 la mitad, me da 5. Pero todavía puedo simplificar más. Entonces al 15 le saco la quinta, me da 3. Y al 5 le saco quinta, me da 1. Esto me da 18. Por tanto, el 15% de 120 equivale a 18. Pero como ustedes tienen calculadoras y la idea es que no las usen tanto, igual les voy a explicar cómo lo harían en calculadora. Ustedes en calculadora lo que hacen es escribir el 120, lo multiplican por 15 y lo que les da lo dividen entre 100. Y eso les va a dar 18. Bueno, ahora sí, a lo que vinimos. Miremos las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia, ¿para qué se usan? Para organizar los datos que obtenemos de una encuesta, de un estudio, de alguna investigación. En este caso, la Cámara de Comercio del Quindío quiere dar a conocer la cantidad de hoteles inscritos en el Registro Nacional de Turismo, según su calidad en términos de estrellas. La información recolectada es la siguiente. Entonces acá nos muestran que hay 5, 4, 3, 3, 3. O sea, ¿qué me están diciendo con esto? La cantidad de hoteles con esa cantidad de estrellas o con esa categoría de estrellas. ¿Cómo elaboro la tabla de frecuencias? Primero, pues armo una tabla que tenga 1, 2, 3, 4, 5 columnas. En la primera columna voy a colocar que la variable, en este caso la variable es el número de estrellas, entonces voy a tener hoteles según esto, porque no se ve de 1 sino de 2 hasta 5, hoteles con 2, 3, 4, 5 estrellas. Y comienzo a contar. Entonces para contar lo que puedo hacer es decir que hay 1, hay 2, o sea, comienzo a contar cuántas veces se repite cada uno de los números. Y eso que lo que se repite lo coloco aquí. Entonces, de 2 estrellas hay 8. De 3 hay 45. De 4 hay 13. De 5 hay 8. ¿Sí? Bueno, eso que monte aquí, eso que es la frecuencia absoluta, es la cantidad de veces que conté cuántos hoteles tenían 2. Ahora bien, al sumar esa frecuencia absoluta me da, en este caso, 84. ¿Y 84 qué es? Es la cantidad de datos que tengo aquí recolectados. Bueno, en el siguiente paso, en el 3, ¿qué hago? Calculo la frecuencia acumulada. ¿Y eso qué es? Es una pequeña suma del dato actual con el dato anterior. Por ejemplo aquí, el 8, pues como no hay dato anterior, entonces sigue siendo 8. Ahora, ¿qué hago? Sumo el 8 más 45 me da 53. Sumo el 53 más 23 me da 76. Sumo el 76 más 8 me da 84. Siempre este último número de acá me tiene que dar igual a la frecuencia absoluta. A la sumatoria de la frecuencia absoluta. ¿Sí? ¿Para qué necesito ya esto de frecuencia acumulada? Porque muchas veces yo puedo preguntar algo como lo que dice acá. ¿Cuántos hoteles tienen de 2 a 4 estrellas? Entonces, ¿qué hago aquí de 2 a 4 estrellas? Sumo 8 más 45 más 23. Pero como ya lo tengo sumado, sé que son 76 hoteles que tienen de 2 a 4 estrellas. Ahora bien, ¿con cuál paso sigo? El paso 4, en el cual va a calcular la frecuencia relativa. Esta frecuencia relativa es muy importante.
¿Cómo se hace? Simplemente se coge la frecuencia absoluta que está acá, esta frecuencia absoluta que está acá, y se divide entre la cantidad de datos recolectadas, o sea, 8 dividido 24. Entonces acá podemos ver un ejemplo. 8 dividido 24, ¿sí? 45 dividido 84, y aquí me da los decimales. Eso simplemente ahí pueden usar calculadora, no hay ningún problema. Bueno, en el paso 5, ¿qué hago? Esta frecuencia relativa que acabo de calcular simplemente la voy a multiplicar por 100 y ahí me da el porcentaje. Pero es que al principio de este taller hablamos de porcentajes. Entonces, para concluir, las tablas de frecuencia sirven para organizar los datos. En ella vamos a tener la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite un dato. La frecuencia relativa, que es el cociente, o sea, es la división entre ese dato que me dé una frecuencia absoluta sobre el total de datos obtenidos. Y lo puedo representar como una fracción, como lo teníamos acá, que había una fracción, o como un porcentaje, como está aquí. Y la frecuencia absoluta acumulada es la suma de las frecuencias absolutas de los valores menores o iguales a un valor de la variable. ¿Qué significa eso? Simplemente que la frecuencia acumulada, como lo mostraba acá, es la suma de la frecuencia actual con la anterior. Bueno, muchachos, ¿qué les pido que hagamos en esta actividad? Que practiquemos un poco lo aprendido de porcentajes, que construyamos aquí una tabla de frecuencias, acá construimos otra tabla de frecuencias, y en este ejercicio lo que van a hacer es, mirando los datos, cómo completan la tabla que ya está, pues no está construida totalmente, sino que hace falta los datos. Entonces ustedes miren cómo lo sacan. Por ejemplo acá, el 2, ¿cuál sería la frecuencia acumulada? El 2, porque no hay otro, ¿cierto? Aquí, ¿cuál sería? ¿Cuánto le sumo 2 para que me dé 6? Ah, que le sumo el 4. Entonces ya sé que 2 más 4, o sea, voy a hacerlo de esta manera, que 2 más 4 me da 6, ¿cierto? Me da el valor que tengo acá. Ahora que sumo 6 más, ¿qué valor iría acá? Entonces ese es el que voy pensando. O sea, 6 más, ¿qué valor me iría acá? Ese es o sea, 6 más el valor que está acá me tiene que dar 8. O sea, ¿qué valor sería? Ah, sí, muy bien, excelente. Y respondo las preguntas que se van mostrando. Bien, ¿qué más hacemos? Entonces en el punto 5, y ya terminamos esa actividad, vamos a aprovechar lo que ya vimos de porcentajes y vamos a calcular cuántos prefieren la carne, cuántos prefieren el pescado, ¿cierto? ¿Cómo se hace eso? Multiplicando 160 por el porcentaje dado. Espero que no utilicen mucho la calculadora, muchachos, y que esta actividad nos ayude a entender un poco más la realidad en la que estamos viviendo. Por favor, cuídense mucho, los quiero mucho, los estimo mucho, Dios los bendiga.